Hola amigos y amigas, bienvenidos a una sección más de la entrevista. En esta ocasión tenemos al subdirector de El IDUCA, Manuel Escalante, quien nos va a hablar un poco, nos va a comentar sobre el análisis político, el análisis jurídico que se tiene sobre la situación que se vivió este domingo pasado en la Asamblea Legislativa, en donde el presidente Bukele pues hizo una aparición que ha despertado muchas opiniones. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a los televidentes por estar pendientes. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el análisis jurídico y político que ustedes han generado a raíz de las acciones del presidente en este fin de semana? Creo que el concepto que resumiría esto es un abuso de poder, ¿no? Es decir, un abuso que comienza no solamente con la presencia de los militares en la Asamblea Legislativa, sino que comienza, podríamos decir, ahí por el jueves, cuando el Consejo de Ministros convoca a la Asamblea Legislativa a que tenga una reunión extraordinaria. El punto central, creo aquí, no es tanto si el Consejo tenía o no la potestad de convocar a la Asamblea. Eso creo que está claro, que sí hay una potestad para hacer la convocatoria, que el mismo reglamento de la Asamblea lo reconoce, sino el punto de discusión es si realmente la convocatoria o el tema era de suficiente trascendencia y urgencia como para hacer la convocatoria, pero luego también es que al lado de la convocatoria formal, digamos, ¿no?, del Consejo de Ministros, aparece el presidente de la República a través de Twitter arengando, ¿no?, a sus bases, digámoslo así, para que apliquen el artículo 87, que es el derecho a la insurrección, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el concepto de abuso de poder lo resaltaría en ese punto, ¿no? O sea, es decir, una convocatoria hecha por Consejo de Ministros que no tenía suficiente fundamento, luego una convocatoria hecha por el presidente para aplicar un artículo 87 que hasta ese momento no tenía sentido porque la convocatoria no había tenido lugar, ¿verdad? Y el día domingo, una presencia de militares rodeando al presidente que tampoco es, digamos, aceptable en estos tiempos de democracia. ¿Cuál sería la respuesta idónea que debería formular la Asamblea a raíz de las acciones del presidente? Tomando en cuenta, ¿no?, de que, bueno, lo que mencionábamos antes, no han tenido una muy buena relación, pero ¿cuál sería la respuesta o la forma sana de responder por parte de la Asamblea Legislativa? Creo que sí, lo he escuchado al presidente tratando de minimizar la situación, ¿no? Y yo aquí, así como el presidente le gusta utilizar frases y utilizar algunos mensajes cortos, yo le invitaría pues a que repita esta frase que constantemente decimos los defensores de derechos humanos, y es: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y en este sentido, el presidente, al desconocer nuestra historia de autoritarismo y todo ese tiempo de dictadura militar, donde básicamente eran ellos los que decidían y las autoridades civiles prácticamente pues eran una pantomima, sin duda, al ver otra vez, digamos así, la casa del pueblo, donde está la representación política, integrada por militares o con presencia militar, pues nos hace recordar esos años muy negros del país, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema no es tanto si hubo o no violencia en la toma de la Asamblea Legislativa. El punto es que esa toma por parte de los militares no tuvo que haber tenido lugar. O sea, en una lógica de democracia, los militares deben de estar en los cuarteles o, bueno, como han decidido, deben de estar en las calles dando seguridad pública, pero no adentro de las instituciones públicas de naturaleza civil con representación democrática. Hacer eso es un atentado contra el Estado de Derecho. ¿Cómo queda el ambiente político del país? Yo creo que el tema actual, ¿no?, la situación del día domingo es un síntoma más de lo que viene desde hace mucho tiempo, es decir, desde el cambio de gobierno, desde incluso el mismo acto de toma de posesión, ¿no?, que cambió prácticamente todas las reglas del juego. Luego también, hay que decirlo, el 16 de enero no hubo un acto de conmemoración de los acuerdos de paz por parte del órgano ejecutivo. Es decir, hay un cúmulo de señales que el ejecutivo estaba lanzando, donde manifestaba un malestar sin duda, o un conflicto del ejecutivo con el legislativo, ¿no? Este es el síntoma más violento, más agresivo que ha surgido. Nos han enfrascado, digamos, en una especie de crisis institucional,
Porque aquí creo yo, y entendería que la Comisión Política se reunirá en estos días, tiene que tomar una decisión de tal manera que una de dos, o mejor dicho, la Asamblea tiene que tomar una decisión en dos sentidos. Primero, que no le dé más fuego a este incendio provocado por órgano ejecutivo. Y segundo, que la Asamblea Legislativa no se vea sumisa al órgano ejecutivo. Porque, claro, en la lógica tradicional uno pensaría, bueno, ahora que la Asamblea le dé el préstamo al Ejecutivo, estaría bien. Pero como el presidente ya les dijo que les da una semana, si la Asamblea toma esta decisión así por así, de manera automática, y no se manifiesta de una manera clara y contundente, parecería ser que el Legislativo está respondiendo al Ejecutivo, ¿no? Después de un acto de violencia. Entonces yo creo que aquí apelaría a la madurez e inteligencia de nuestros diputados. Espero que algunos de ellos puedan entender este mensaje de tal manera, como repito, de no darle más fuego a esta situación, pero también que el órgano legislativo se dé a respetar de manera pacífica, obviamente, ¿verdad? En sus atribuciones. Ahora, ¿cómo... bueno, ya bien lo decía, se esperaba o ya habían señales de que se podría dar, bueno, tal vez no se podía pensar que se iba a dar concretamente esta acción, ¿no? Pero sí de una forma de gobierno, ¿no? ¿Qué se espera a futuro entonces de esa misma forma de gobierno, después de estas acciones, qué se espera a futuro de cómo va a gobernar este gobierno? Mi interpretación, no sé si la compartirán los televidentes u otros analistas, es que el día domingo el gobierno habrá mostrado digamos así, un indicio de debilidad. O sea, es decir, si conectamos lo que muchos dijeron en redes sociales, que varia de la gente que está ahí y que estuvo frente a la tarima fueron empleados públicos que fueron movilizados de manera obligatoria, ¿verdad? Sin duda hubo gente que llegó de manera espontánea, pero probablemente no todos. Y además de esto, le sumamos que en la tarima vimos solamente al ejército, sobre todo en el tercer momento del presidente, podríamos decir que el Ejecutivo se está manteniendo por sí mismo, es decir, no tiene apoyo de otros sectores. Al contrario, lo que vimos es una sociedad civil, distintas organizaciones y también en las redes sociales que se manifestaron en contra de todo lo que estaba pasando desde el jueves al domingo y sin duda un máximo crítica el día domingo, ¿no? Y además los mensajes que dio la comunidad internacional. Entonces, yo creo que ahora el Ejecutivo tendrá que entender que sin diálogo, sin promoción o búsqueda de consensos y sobre todo el respeto del disenso, o sea, es decir, si el Ejecutivo no actúa de manera democrática, va a ser complicado poder darle estabilidad a este país, no tanto porque el pueblo no quiere estabilidad o porque los distintos sectores busquen la inestabilidad, sino porque el mismo Ejecutivo pues, genera ese tipo de reacciones de rechazo, ¿no? ¿Qué tan peligroso es que el presidente está llamando a la población a la insurrección? Eso es peligroso, primero porque un órgano, y eso es el elemento que hay que resaltar, y es que el derecho a la insurrección, como su nombre bien lo indica, es un derecho. O sea, es decir, el derecho lo tienen las personas, los ciudadanos, no lo tienen los funcionarios públicos. Entonces, que el presidente esté utilizando ese derecho para manipular a las personas, porque pudiera darse esa situación, es un uso abusivo del derecho, ¿no? Hay una manipulación, una transgresión a la lógica misma del derecho. Claro, sin duda, el presidente no podría hacer nada si el pueblo quisiera hacer uso de ese derecho. Pero ese es un escenario. Lo que no permite, digamos, el derecho constitucional es que sea el presidente el que lo esté promoviendo, el que lo esté fomentando, como lo estuvo haciendo del jueves al sábado, ¿no? ¿Cómo calificaría la interpretación que hace o que hizo el presidente de la Constitución para poder llevar a cabo estas acciones que hizo en el fin de semana pasado? Yo creo que aquí el tema de justificar la convocatoria al Consejo de Ministros, como repito, para mí las razones que da el Ejecutivo no son suficientes, ¿no? Repito, el Ejecutivo sí puede convocar a la Asamblea, pero lo tiene que hacer de manera extraordinaria. Es decir, la situación que motiva la convocatoria tiene que ser urgente o algo que salga de la normalidad. Y aquí
si digámoslo así, si respondemos la dinámica misma del discurso presidencial o del órgano ejecutivo, o sea, primero, tenemos los índices de homicidios más bajos desde los acuerdos de paz. Y segundo, si el dinero alcanza cuando nadie roba, entonces dice uno, ¿por qué la autorización de un préstamo en este momento se vuelve algo de tal envergadura que provoca que el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea Legislativa? O sea, es decir, el proceso de formación de ley o el proceso de autorización estaba en la Asamblea. El Ejecutivo bien podía convocarle a una reunión a la Comisión de Hacienda para discutir esto. O sea, no era necesario ir a aplicar en la Constitución de manera directa, bastaba con buscar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y buscar las reuniones ordinarias. Claro, lo que no hubo aquí, creo yo, es agotamiento de los vías que el mismo ordenamiento jurídico da para resolver esto de manera pacífica. ¿Cuál sería la respuesta idónea que debería formular la Asamblea a raíz de las acciones del presidente? Tomando en cuenta, ¿no?, de que, bueno, lo que mencionábamos antes, no han tenido una muy buena relación, pero ¿cuál sería la respuesta o la forma sana de responder por parte de la Asamblea Legislativa? Sí, yo creo que aquí eso es digamos, por lo menos para mí, una especie de nebulosa, porque una cosa es el deber ser, digamos, ¿verdad? Las acciones ideales que la Asamblea Legislativa debería de ser, como decía, tomando en cuenta dos aspectos. Primero, no darle más fuego a esta situación, y segundo, que la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, haga respetar su autonomía, ¿verdad? Eso es lo ideal, digamos, cualquier acción tendría que ir dirigida a eso, pero me preocupa porque conozco a nuestros diputados y aquí hay un elemento también que hay que resaltar, y es venir a señalar que el órgano ejecutivo se ha extralimitado no significa automáticamente una defensa al órgano legislativo. El órgano legislativo es el que nos ha generado llegar a esta situación. Los partidos políticos que hoy por hoy aparentemente se muestran como un obstáculo para el presidente son los mismos partidos políticos que años atrás gobernaron. Son los mismos partidos políticos que no fortalecieron a la Policía Nacional Civil, sí fortalecieron al Ejército y lo peor aún, sí se sentaron con pandillas para debilitar la seguridad pública. Entonces, decir que el Ejecutivo está haciendo mal las cosas, repito, no significa estarle salvando la tarea a la Asamblea Legislativa. Lo que significa, y eso es lo que quisiera hacer de reflexión, es que la Asamblea Legislativa haya actuado mal, no justifica que el órgano ejecutivo tenga que actuar mal. Si las cosas se tienen que resolver, repito, tienen que involucrarse los dos órganos. O sea, la Asamblea está en su territorio, digamos, la toma de decisiones, pero no solo es la Asamblea la que tiene que resolver, sino que también el órgano ejecutivo. Aquí, sin duda, se tiene que generar un espacio de compromiso en donde el legislativo, digámoslo así, asuma su papel y su rol para analizar de manera consciente y responsable las solicitudes del Ejecutivo, pero al mismo tiempo el Ejecutivo también debería de comprometerse para no utilizar la fuerza como mecanismo para obligar a decisiones del Legislativo. O sea, es decir, aquí el pleito es de dos y la solución lo tiene que ser entre dos. Ahora bien, y con esto creo que también hay que resaltar, todo este proceso tiene que ser, sin duda, desde una perspectiva transparente, con rendición de cuentas, porque no me vale a mí que a puerta cerrada el Ejecutivo con los partidos lleguen a acuerdos, porque si eso es lo que va a ocurrir para solucionar esto, estaríamos en más de lo mismo. No sería una nueva idea, no sería una nueva estrategia, sino que sería reproducir de donde venimos. Tal vez para ir finalizando, ¿cuáles serían entonces las consecuencias políticas de esta crisis? Si antes las relaciones estaban muy minadas, ¿cómo quedan ahora? Yo creo que un poco en esta lógica, digamos, y trayendo un poco la dinámica del conflicto armado, aunque estamos en una situación completamente diferente, pero creo que la lógica se puede resaltar. Aquí creo que estamos en una situación sin vencedores ni vencidos. Es decir, estamos en una situación donde el Ejecutivo y el Legislativo se han dado cuenta que tienen suficientes mecanismos como legales, ¿no?, como para entorpecer al otro. Pero obviamente la Constitución no busca el entorpecimiento de las operaciones del otro órgano. Lo que buscan es que se cooperen entre sí. El escenario está
que ambos órganos han llegado a una situación porque no se han podido poner de acuerdo, de desgaste. Y además un escenario en donde la comunidad internacional ya mencionó que está preocupada por la situación de no diálogo al que llegamos y sobre todo por la situación de militares en la calle y en las instituciones públicas. Entonces yo creo que ese es un tema que se debe considerar, ¿no? Bueno, sin duda un tema del que vamos a seguir escuchando mucho y de que va a dar mucho de qué hablar en las siguientes semanas. Bueno, a ustedes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta sección de la entrevista. Siga con más de Miradas.